Dediquemos hoy un tiempo a compartir juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Arrepiéntete y vuelve a Dios. Cuando nacimos en esta tierra en carne, nos olvidamos de todo lo relacionado con el cielo. No sabemos ni recordamos las cosas que sucedieron en el reino de los cielos. Por esta razón, Dios permitió que cada detalle de nuestras vidas anteriores quedara registrado en la Biblia a través de sus profetas, y nos iluminó que no nacemos simplemente para vivir una vida sin sentido, y finalmente perecer en esta tierra. Nuestra existencia tiene mucho más sentido que eso. Entonces, averigüemos cómo la Biblia y los profetas explican nuestros pecados. Echemos un vistazo al libro de Isaías capítulo 53 versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Veamos el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el capítulo 53 de Isaías, se registra cómo Cristo será afligido en la cruz cuando venga a esta tierra en carne y hueso. Unos 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra por primera vez, el profeta Isaías registró el sufrimiento por el que pasaría. Todo el dolor y el sufrimiento que Cristo padeció fue a causa de nuestras transgresiones y pecados. Cuando miramos estas escenas repetidamente escritas en Isaías capítulo 53, podemos entender fácilmente lo que toda la humanidad ha cometido en el cielo que causó que seamos arrojados a esta tierra. Echemos un vistazo al libro de Isaías capítulo 50 versículo 1. Así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí también dice, tus iniquidades, y tus transgresiones. La Biblia nos enseña que fueron nuestros pecados y transgresiones que cometimos en el cielo los que finalmente nos llevaron a alejarnos de Dios. Volvamos al mismo libro de Isaías, capítulo 59. En Isaías capítulo 59 versículo 1, está escrito: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades os han apartado de vuestro Dios, significa que nuestras iniquidades nos han separado de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Aquí en el libro de Isaías capítulo 59, la Biblia nos despierta una vez más al hecho de que fueron nuestras propias iniquidades las que nos han separado de Dios y nos han obligado a cometer pecados para dar la espalda a Dios. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1. Veamos el versículo 8.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Este versículo también registra lo mismo. Está escrito que si afirmamos estar libres de pecado, nos estaríamos engañando a nosotros mismos y haríamos a Dios mentiroso. A través de Isaías capítulo 50, 53 y 59, Primera de Juan capítulo 1, y otros varios versículos, la Biblia y los profetas nos están dejando saber que ya habíamos pecado en el cielo. Para darnos a nosotros, los pecadores, el perdón de los pecados, Cristo vino a esta tierra y soportó el dolor de ser crucificado. Fue humillado y afligido. Sufrió hasta la muerte. Está escrito repetidamente a lo largo de la Biblia que este tan lamentable resultado se debió a nuestras transgresiones y pecados. Sin embargo, los que no recuerdan sus pecados pueden afirmar: estoy libre de pecado. He vivido una vida recta hasta el día de hoy. Con respecto a tales personas, Dios dijo que si alguien afirma que no ha pecado en el cielo y vino a esta tierra sin pecado, se engaña a sí mismo, y la verdad no está en él, y que hace que Dios sea un mentiroso. Cuando fuimos arrojados a esta tierra desde el cielo, vistiendo la tienda de carne, perdimos todos nuestros recuerdos celestiales, ¿no es así? Por esta razón, cuando Jesús predicó el Evangelio en esta tierra en carne, ¿qué fue lo primero que proclamó? Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a... ¿Cuál es el propósito de su venida? Llamar. Sino a pecadores al arrepentimiento. En el capítulo 19 de Lucas está escrito que Jesús vino a esta tierra para buscar y salvar a los perdidos. Aquí en el capítulo 5, Jesús dice: he venido a esta tierra para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, ¿de dónde venían estos pecadores? ¿Dónde pecaron? Puesto que estos pecadores que pecaron en el cielo fueron arrojados a esta tierra, Jesús vino a esta tierra para encontrarlos y conducirlos al arrepentimiento. Todas estas palabras escritas en la Biblia son las verdaderas enseñanzas de Dios. Aunque hayamos olvidado nuestros recuerdos celestiales, no debemos decir: soy inocente. No he cometido ningún pecado. Yo soy justo. Por el contrario, debemos aceptar las enseñanzas de la Biblia tal como son y darnos cuenta una vez más de que tuvimos ese pasado en el cielo. Al hacerlo, la obra de gracia del arrepentimiento debe tener lugar, para que podamos ser perdonados no solo de nuestros pecados que cometimos en el cielo, sino también de nuestros pecados en esta tierra. A lo largo de la Biblia y los Evangelios, hay muchas enseñanzas y expresiones sobre el arrepentimiento. Vayamos a Mateo, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: ¿qué estaba diciendo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino a esta tierra con la misión de Elías. Fue enviado para preparar el camino para Jesús. Cuando Juan el Bautista predicó el Evangelio, lo primero que dijo fue: arrepentíos. Vayamos al capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Veamos el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A través de todas estas palabras, podemos confirmar que no llegamos a esta tierra desde el cielo sin ninguna razón.
Pasemos al capítulo 6 de Marcos. En Marcos capítulo 6 versículo 12, está escrito: Y saliendo, predicaban. ¿Qué predicaban? Que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En la historia de la iglesia primitiva, Juan el Bautista proclamó: Arrepentíos, Jesús también proclamó: Arrepentíos. ¿Qué fue lo primero que proclamaron los discípulos cuando predicaron el Evangelio? Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces, ¿qué significa el arrepentimiento en términos sencillos? ¿Qué deben hacer los hijos de Dios que se han alejado de Dios? Deben volver sus corazones a Dios. Por eso está escrito: vuelve a Dios. Nuestros corazones estaban destinados al mundo y se alejaron de Dios debido a nuestra codicia por el mundo. Dios nos dice que volvamos nuestros corazones a Dios y pensemos en Él. Por eso Dios ha establecido las fiestas. Él estableció sus decretos, leyes y reglamentos para nosotros. El arrepentimiento está contenido en todos los significados de los sacrificios que se ofrecen a Dios. El sábado, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. El significado del arrepentimiento se encuentra en todas las regulaciones de las 7 fiestas en 3 tiempos. Puesto que el arrepentimiento, que nos hace volver a Dios, está contenido en todas las fiestas, podemos entender que guardar los decretos, leyes y mandamientos de Dios contiene el significado de que nos arrepentimos volviendo nuestro corazón a Dios. Por lo tanto, ¿qué hizo Satanás con los decretos y las leyes de Dios para impedir que nos arrepintiéramos? Satanás abolió las leyes de Dios y las cambió por las reglas de los hombres. El significado del arrepentimiento no puede contenerse en reglas tan corrompidas, la obra del arrepentimiento nunca puede tener lugar. Confirmemos una vez más que las leyes, decretos y mandamientos de Dios nos conducen de vuelta a Dios y que el significado del arrepentimiento está contenido en ellos leyendo Segunda de Crónicas capítulo 30. Veamos Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 6. Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Existía el reino de Judá y el reino de Israel, y ambos creían en Dios. Sin embargo, en ese momento, ambos se volvieron idólatras y adoraron a otros dioses. Por lo tanto, Dios envió al profeta Isaías para entregar este mensaje al rey Ezequías. El rey Ezequías aceptó amablemente la Pascua y envió una carta no solo al pueblo del sur de Judá, sino también al pueblo del norte de Israel, para que celebraran la Pascua según el mandamiento de Dios. Cuando echamos un vistazo a la carta, escribió: vuelve a Dios. ¿Qué debemos guardar para volver a Dios? La carta dice que la manera de volver a Dios es celebrar la Pascua. Continuemos con el versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron, pues, los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Cuando el rey Ezequías envió el mensaje: volved a Dios, todo el pueblo del sur de Judá obedeció su orden, pero el pueblo del norte de Israel ridiculizó y se burló de los mensajeros que les instaban a arrepentirse y a volver a Dios. Finalmente, el norte de Israel, que no se había arrepentido, se enfrentó a la destrucción. Por otra parte, al sur de Judá que se arrepintió, Dios concedió su gracia y destruyó 185,000 soldados asirios en una sola noche.
Por lo tanto, podemos entender que guardar la Pascua en sí es el acto de arrepentimiento, la obra del arrepentimiento está teniendo lugar. Todos los decretos y mandamientos que Dios estableció contienen el significado de volver a Dios, es decir, el arrepentimiento. Continuemos con el libro de Malaquías, capítulo 3. En Malaquías capítulo 3 versículo 7, Dios dice: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí. Volver a mí significa arrepentirse ante Dios. Aunque se expresa de forma un poco diferente, tiene el mismo significado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿O más dijisteis, en qué hemos de volvernos? Dicho de otro modo, preguntan a Dios, ¿cómo debemos arrepentirnos? Veamos el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Volver a Dios, este es el significado que encierran todos los decretos de Dios. En otras palabras, es arrepentimiento. ¿No es por eso por lo que Dios nos ordenó obedecer sus enseñanzas? Los que desobedecen las enseñanzas de Dios son los que no se han arrepentido, y los que siguen todas las enseñanzas de Dios con obediencia son los que se han arrepentido y han vuelto su corazón a Dios. Este es el significado que encierran los decretos de Dios. Por esta razón, cuando Dios vino a esta tierra en esta época, Dios restauró las leyes, regulaciones y decretos del nuevo pacto que habían sido destruidos, y los enseñó uno por uno para que la humanidad pueda arrepentirse. Los que aceptan sus enseñanzas son los que se han arrepentido, y los que no aceptan sus enseñanzas son los que no se han arrepentido. Por eso, en el libro de Mateo, capítulo 7, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿quiénes son? Hacedores de maldad. En pocas palabras, Jesús quiso decir, aléjate de mí, tú que no te arrepientes. Todas las leyes de Dios contienen el significado del arrepentimiento. No es por eso que en los tiempos del Antiguo Testamento, la sangre de un animal, como un cordero o una cabra, se ofrecía como sacrificio para cada fiesta, cada sábado y cada holocausto. ¿De quién es la sangre del animal? ¿No simboliza el sacrificio de Jesucristo en la cruz? A través de los reglamentos de las fiestas y de cada culto, debemos recordar siempre el sacrificio de Dios, pensando, el Padre y la Madre Celestiales vivieron tal vida de sacrificio a causa de mis pecados. Solo entonces nuestros corazones, que estaban orientados hacia el mundo y los deseos mundanos, podrán volverse hacia Dios y el reino de los cielos. Todos cometimos pecados alguna vez en el cielo. Así, en lugar de vivir una vida en la que continuamos alejándonos de Dios y de sus enseñanzas debido a la codicia mundana en esta tierra, espero sinceramente que ustedes y yo podamos utilizar este tiempo de hoy con gracia para que podamos acercarnos más a Dios. Veamos el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15.
diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué debemos hacer? Arrepentíos, y ¿qué otra cosa podemos hacer? Creer en el Evangelio. El Evangelio es el nuevo pacto, ¿no es así? La manera de arrepentirse está contenida en todas las verdades del nuevo pacto. ¿Cómo está escrito en 2 de Crónicas capítulo 30 y Malaquías capítulo 3, si le preguntamos a Dios, ¿cómo podemos volver a Dios? Esta es la respuesta que Dios nos dará, volved a mí a través de mis mandamientos. ¿Qué significado encierran todos los mandamientos de Dios? No pude hacerlo, pero a partir de ahora le seguiré. Obedeceré absolutamente la voluntad de Dios. Grabaré las palabras de Dios en mi corazón. Seguiré la voluntad de Dios con obediencia. Puesto que tales promesas están contenidas en todos los mandamientos de Dios, que guarda el resto de la descendencia de la mujer, que se opone a Satanás en la última época, cumplen los mandamientos de Dios. También, los últimos santos que han de salvarse en la tierra guardan los mandamientos de Dios. Puesto que todos los mandamientos de Dios contienen el significado del arrepentimiento, la Biblia nos ilumina para que aquellos que han logrado la obra perfecta del arrepentimiento sigan a Dios donde quiera que Él les guíe y guarden todas sus enseñanzas. Hermanos, a menudo pensamos en todas las verdades del nuevo pacto muy a la ligera, diciendo, guardamos el día de reposo y la Pascua. Celebramos las 7 fiestas de 3 tiempos, y guardamos las normas del nuevo pacto que Dios nos ha mandado. Puede parecer que solo cumplimos la ley, pero en cada día de reposo y en cada fiesta está contenida la sangre del sacrificio de Cristo, ¿no es así? Siempre debemos pensar en el sacrificio del Padre y la Madre celestiales, y grabar constantemente en nuestros corazones la determinación, nunca debemos traicionar su gracia, hasta el final. Esta es la parte más importante del establecimiento por parte de Dios del camino de la verdad del nuevo pacto. En la noche de Pascua, Jesucristo dio el pan y el vino, diciendo, esto es mi cuerpo y mi sangre entregados por vosotros. Dios rasgó su carne y derramó su sangre, para que nosotros podamos ser lo que somos hoy. No debemos olvidar nunca este hecho, sino recordarlo siempre cada año. Además, Dios nos dice que recordemos que cada sacrificio del Cordero en el día de reposo y holocausto regular también representa su sacrificio. Debemos comprender el significado del culto, preguntándonos, ¿de quién fue el sacrificio que tomó lugar en este momento? A este respecto, Jesús fue crucificado en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para el holocausto regular de la mañana y de la tarde según la profecía, ¿no es así? Nunca debemos olvidar su sacrificio, ¿verdad? Si no fuera por su sacrificio y dolor, no habría perdón de pecados para nosotros hoy. Por eso, en cada momento de cada culto, debemos cantar alabanzas y ofrecer oraciones de acción de gracias, pensando en su asombrosa gracia. Cometimos pecados en el cielo y seguimos cometiendo pecados en esta tierra inmaduramente. Además, actuamos como si fuéramos una gran persona y como si fuéramos justos. Mientras lo hacemos, seguimos cometiendo la insensatez de poner más cargas sobre el Padre y la Madre celestiales. El culto de adoración no es solo un tiempo para alabanzas, oraciones y la palabra de Dios. Debemos recordar su sacrificio, pensando, en el pasado, Dios tuvo que derramar su sangre por nuestros pecados. Todos los sacrificios tuvieron que hacerse a causa de nuestras transgresiones. Mientras pensamos de este modo, debemos reflexionar siempre sobre nosotros mismos y cultivarnos en el mundo espiritual. Está escrito que puesto que Dios da a conocer el fin desde el principio, y Él lo sabe todo en el cielo y en esta tierra,
Si pretendemos ser justos, afirmando estar libres de pecado, haríamos a Dios mentiroso. Dios nos da testimonio de ello a través de la Biblia. ¿Por qué mi vida es tan agotadora? Todo se debe a nuestros pecados. Es natural y razonable que suframos este tipo de cosas a causa de nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos ha permitido pasar momentos de paz en lugar de vivir una vida de pecadores. Como estamos viviendo esta vida pacífica bajo la gracia de Dios, llegamos a pensar inconscientemente que estamos libres de pecado. Por eso necesitamos pasar por el sacrificio, el dolor y el sufrimiento. ¿No dice Dios que sufrir por el Evangelio es un buen sufrimiento? Es hora de que nos demos cuenta de quiénes somos, pecadores. Grabemos de nuevo en nuestros corazones estas palabras: arrepentíos y volved a Dios, para que nadie se quede atrás en el camino hacia el reino de los cielos. Con la esperanza de que todos los miembros de la familia de Sión reciban el perdón de los pecados y regresen al reino eterno de los cielos, quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.